Habemos Papa. Hoy en Católica y Academia E vamos a hablar del Papa. Robert Francis Prevost se ha convertido en León XIV. El primer Papa Agustino es el segundo pontífice del continente americano, después de Bergoglio. Hoy vamos a analizar un poco lo que es las reacciones del mundo de su país aquí en Estados Unidos, o su país también, el Perú. ¿Qué es lo que uno espera de este pontificado? León XIV ha iniciado su mandato con un estilo conciliador, discreto, y tiene muchas responsabilidades entre manos: seguir el legado de Francisco, preservar la tradición, entre otras cosas. Está llamado a ser el puente entre liberales y conservadores dentro de la Iglesia Católica, y esperemos que así sea y se logre un consenso. El Papa XIV tiene muchas responsabilidades: la crítica financiera del Vaticano con un promedio de 83 millones de euros, apabulladora disminución, una crisis vocacional de sacerdotes en Europa. También deberá enfrentar los abusos de índole sexual dentro de la Iglesia. Más allá de lo que algunos católicos esperan, el continuismo de Francisco se le ve como una figura moderada que va a ser el puente entre liberales y conservadores, y que como instruido en derecho canónico va a seguir la fe y va a defender el magisterio. Además, el propio nombre de León que ha tomado lo inspira a resolver grandes conflictos globales, como es el caso de la inmigración, por ejemplo. Esto lo relacionamos con el tema de León el Grande, conocido por su influencia teológica y a negociar con invasores como Atila el Huno. Se conoce que ha sido crítico de las políticas anti-inmigratorias de Trump, a pesar de ser también un papa republicano, que vamos a ver más adelante. También tiene que enfrentarse a conflictos bélicos. Definitivamente, este papa tiene mucho trabajo que hacer. Y sin más preámbulo, pasamos directamente a su biografía. En la ciudad de Chicago, bajo el cielo de septiembre de 1955, nació Robert Francis Prevost, fruto de un linaje mestizo. Su madre, Mildred de Soltera Martínez Prevost, nativa del séptimo barrio de Nueva Orleans, se graduó de la Universidad de Paul con una licenciatura en biblioteconomía en 1947, mientras que su padre, Luis Marius Prevost, era un veterano de la Armada de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Primero, comandando una nave de desembarco de infantería en los de Normandía, y más tarde participando en la Operación Dragón en el sur de Francia. Luego se convertiría en el superintendente del distrito escolar 167 de Brookwood en Glenwood, Illinois. Prevost tiene dos hermanos mayores, Louis y John. Sus abuelos paternos eran Jean Lanty Prevost, un hombre italiano de ascendencia francesa e italiana, de Sétimo Rotaro, cerca de Turín, y Suzanne Fontaine, una mujer francesa de Le Havre. La madre de Prevost, Mildred, era una criolla negra, cuyos padres eran un padre de raza mixta, nacido en Hispaniola, Joseph Martínez, y Louise Paquette, nacida en New Orleans, que también eran de raza mixta. La Hispaniola, o la Española, es una isla entre Cuba y Puerto Rico, en las Antillas Mayores del Caribe. ¿Por qué esta parte de la historia es tan importante e increíble? La Española es una de las islas más pobladas de las Indias Occidentales y la segunda más grande por área terrestre después de Cuba. Además, es uno de los primeros fuertes europeos en las Américas, así como del primer asentamiento. La actual capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Estos asentamientos se fundaron sucesivamente durante cada uno de los 3 primeros viajes de Cristóbal Colón, gracias al Imperio Español. Esto quiere decir que la madre de Prevost proviene de raíces de una de las primeras islas en las que se inició la hispanidad, y sobre todo la cristiandad en América. Criado en Dalton, Illinois, sirvió como monaguillo en la parroquia de Santa María de la Asunción, donde germinó su vocación sacerdotal. Conocido como Bob o Rob en la infancia y por amigos, completó la educación secundaria en St. Augustine Seminary High School, seminario menor en Holland, Michigan, en el 1973.
Al obtener una carta de elogio por la excelencia académica en 1973, aparece en un libro de honor y sirve como editor en jefe del anuario, secretario del Consejo Estudiantil y miembro de la Sociedad Nacional de Honor. También participó en discursos y debates. Definitivamente era un alumno aplicado. Más adelante, Prevost obtuvo una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Villanova, un colegio agustiniano, en 1977. Luego obtuvo un máster en divinidad de la Unión Teológica Católica en Chicago en 1982. También se desempeñó como profesor de física y matemáticas en Saint Rita de Cassia High School en Chicago durante sus estudios. Obtuvo una licenciatura de Derecho Canónico en 1984, seguida de un doctorado en Derecho Canónico en 1987, de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma. Su tesis doctoral se tituló El cargo y la autoridad del prior local en la Orden de San Agustín. La Universidad de Villanova le otorgó un título honorífico de doctor en humanidades en 2014. El hermano de Prevost, John, había señalado que aspiraba al sacerdocio desde una edad temprana. En septiembre de 1977 se unió a la Orden de San Agustín como novicio, residente en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en el barrio de Campton Heights de St. Louis, Missouri. Tomó sus primeros votos en septiembre de 1978 y votos solemnes en agosto de 1981. Finalmente fue ordenado sacerdote por el arzobispo Jean Jadot para los agustinos en Roma el 19 de junio de 1982. Prevost se unió a la misión agustiniana en Perú en 1985, sin imaginar que pasaría más de la mitad de su vida en dicho país. En 1988, Prevost fue enviado a Trujillo para dirigir el proyecto de formación común de los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Durante su tiempo en la arquidiócesis de Trujillo, desempeñó múltiples roles. Fue vicario judicial, profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, y párroco de la parroquia Nuestra Señora Madre de la Iglesia. También ejerció como director de estudios y rector encargado del seminario, demostrando así los esfuerzos de los agustinos para reclutar peruanos para el sacerdocio y posiciones de liderazgo en la orden. Durante la era del Fujimorato, Prevost criticó los crímenes cometidos por el entonces presidente Alberto Fujimori, poniendo especial énfasis en las víctimas del ejército peruano, especialmente el Grupo Colina, durante el periodo del terrorismo en Perú, así como de corrupción política. A su vez, no solo defendió a los peruanos del Fujimorato, sino también de la organización terrorista Sendero Luminoso. Sus años en Perú le dieron conocimiento personal de la violencia política y la desigualdad, incluso yendo tan lejos como para viajar por caballo en caminos difíciles, a poblaciones distantes y casi olvidadas por el gobierno secular, y a merced del terrorismo. Como prior general de la Orden de San Agustín, entre 2001 y 2013, se desempeñó durante 2 mandatos de 6 años. De 2013 a 2014, Prevost se desempeñó como director de formación en el convento de Saint Augustine en Chicago y como primer consejero y vicario provincial de la provincia de Nuestra Madre del Buen Consejo. Entre 2014 y 2023 fue nombrado obispo de Chiclayo. El 3 de noviembre del 2014, el Papa Francisco nombró a Prevost como administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y obispo titular de Sufar. Fue consagrado el 12 de diciembre del 2014 en la Catedral de Santa María de Chiclayo por el arzobispo James Green, nuncio apostólico en Perú. El 26 de septiembre del 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo. De acuerdo con un tratado diplomático, Prevost se convirtió en un ciudadano peruano naturalizado antes de convertirse en obispo. El 13 de julio del 2019, Prevost fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero y el 15 de abril del 2020 se convirtió en administrador apostólico del Callao.
Dentro de la Conferencia Episcopal del Perú, sirvió en el Consejo Permanente y fue elegido presidente de su Comisión de Educación y Cultura en 2019, contribuyendo también a Cáritas Perú. A través de sus redes sociales, Prevost criticó algunas posiciones de izquierda política en Perú, oponiéndose a los movimientos políticos que buscaban legalizar aborto, eutanasia o la liberación de personas afiliadas al movimiento terrorista Sendero Luminoso. Al grupo terrorista Sendero Luminoso. Apoyó una campaña del 2018 de los obispos peruanos contra el indulto de antiguos terroristas, mientras apoyaba causas ambientales. También expresó su solidaridad con la inmigración venezolana en Perú, considerándolo víctimas de las deficiencias del chavismo y los tiempos difíciles provocados por el gobierno de Maduro. Durante las protestas peruanas del 2022 y 2023, en las que llevaron casi al borde de la guerra civil en Perú, sus palabras fueron: "Las muertes durante las protestas me causan gran tristeza y dolor. Pedí quedarme en Perú, incluso le hice esa petición al Santo Padre. No era el momento para irse". En enero 30 del 2023, el Papa Francisco nombró a Prevost prefecto de la Dicastería para Obispos, con el título de arzobispo emérito de Chiclayo. Se le creó el 30 de septiembre cardenal con rango de cardenal diácono y se le asignó el título de Santa Mónica de los Agustinianos. Como prefecto, desempeñó un papel fundamental en evaluar y recomendar candidatos episcopales en todo el mundo, aumentando su visibilidad dentro de la Iglesia. En este papel recomendó que Joseph Strickland sea destituido de su cargo como obispo de la diócesis de Tyler, Texas, en noviembre del 2023. En febrero 6 del 2025, el Papa Francisco lo ascendió a cardenal obispo, asignándolo como obispo titular de la diócesis suburbana de Albano. Prevost estuvo activo en el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, habiendo participado en reuniones y celebrado misa en Aguadilla, Puerto Rico, en mayo del 2023. Prevost han sido apreciadas por conservadores y progresistas dentro de la Iglesia. Prevost se opone a la eutanasia, aborto y la pena de muerte, y aunque es republicano, apoya la inmigración, tanto en su estancia en Perú como en Estados Unidos, y ha sido crítico de las políticas antimigratorias de Donald Trump. También es pro vacuna. En la plataforma de redes sociales X, Prevost expresó su apoyo a la vacunación durante la pandemia del COVID-19. También ha expresado simpatía por George Floyd y los manifestantes. Prevost ha criticado la reunión del presidente Trump con Bukele, que ofreció detener criminales de cualquier nacionalidad deportados de los Estados Unidos en prisiones salvadoreñas. Prevost ha votado en el condado de Will, Illinois, en varias elecciones, incluyendo primarias democráticas en 2008 y 2010 y primarias republicanas en 2012, 2014 y 2016. Por lo tanto, ha tenido un equilibrio entre los demócratas y los republicanos. Otras de sus políticas se pueden ver en abril del 2016. Prevost se opuso a la inclusión de la ideología de género en los planes de estudio de una escuela primaria peruana, afirmando que promueve que los géneros no existen. Yéndonos más atrás, en 2012 criticó la simpatía de la cultura popular por el estilo de vida homosexual y las familias del mismo sexo. Prevost expresó reservas sobre la simpatía por las creencias y prácticas que contradicen el Evangelio y no respaldó ni rechazó completamente Fiducia Supplicans, una declaración doctrinal sobre las bendiciones para las personas en una relación entre personas del mismo sexo. Prevost ha abogado por una acción más fuerte de la Iglesia contra el cambio climático, afirmando en un seminario de noviembre del 2024 que el dominio sobre la naturaleza no debería ser tiránico. En una entrevista de mayo del 2023, Prevost enfatizó la necesidad de prudencia y responsabilidad en el uso de las redes sociales, para impedir alimentar las divisiones y la controversia y hacer daño a la comunión de la Iglesia. Según Christopher White, el corresponsal del Vaticano del Reportero Católico Nacional, este punto de vista está en línea con su tendencia a hablar con precaución y gran deliberación y determinación y claridad de acero.
Antes del cónclave del 2025, Prevost fue considerado un caballo oscuro en comparación con más prominente papabilidad, aunque se observó que era un aliado del Papa Francisco y un posible candidato al compromiso. Su nacionalidad estadounidense fue considerada como un posible obstáculo para su candidatura. Los partidos argumentaban que representaba un medio camino digno. Había sido nombrado por el Papa Francisco como prefecto de la dicasteria para obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina en 2023, el mismo año en que fue nombrado cardenal. Estos roles elevaron su prominencia como candidato papal que conducían al cónclave. A las 18:07, el 8 de mayo del 2025, el segundo día del cónclave, apareció humo blanco y Prevost se convirtió en el Papa León XIV, convirtiéndose así en el primer pontífice estadounidense. La noche anterior, él consultó con sus hermanos sobre su posible nombre papal. Además de su inglés nativo, también habla español, italiano, francés, portugués con fluidez y puede leer latín y alemán. El Vaticano ha descrito a Leo XIV como el primer papa de la Orden de San Agustín, el segundo papa de las Américas después del Papa Francisco. También es el primer papa norteamericano, el primogénito de los Estados Unidos, el primero en ser un doble ciudadanía de Perú y Estados Unidos, y el primero de un país de habla inglesa desde el Papa Adrián IV. El primogénito después de la Segunda Guerra Mundial y el Papa número 267 en general. Durante su primera misa advirtió contra la falta de fe en el mundo y habló de una iglesia que actuaría como una baliza que ilumina las noches oscuras de este mundo. Aunque es un firme defensor de la sinodalidad, Prevost se opone a la ordenación de mujeres y diáconas, argumentando que no necesariamente resuelve un problema y podría crear nuevos problemas. En conclusión, tenemos un nuevo Papa, León XIV. Robert Francis Prevost eligió el nombre de León en continuidad con una estirpe de papas que bajo ese nombre encarnaron la firmeza doctrinal, la defensa de la fe y la valentía ante los enemigos del alma y del mundo. El nombre Leo, león en latín, evoca la realeza de Cristo y la fortaleza de Pedro, fundiendo en su figura al pastor que lucha contra los lobos, no con violencia sino con verdad. En una declaración, el nuevo Papa desea guiar con sabiduría firme, recordando la autoridad del magisterio tradicional y el celo pastoral de sus predecesores. ¿Qué opinas del nuevo Papa? Déjame tus comentarios, reacciona, comparte y suscríbete. Y nos vemos en un próximo video.